en la fe. Padre, gracias por estar acá con nosotros, Señor. Gracias por hacerte presente por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy venimos a darte la gloria y la honra, Señor, por habernos permitido esta semana hacer tantas cosas de las cuales tú nos has guardado, nos has librado, Señor, de tantos peligros. Y hoy nos tienes acá en tu casa, en este refugio, Señor, donde solo tú eres el que nos alienta y nos levanta, Señor. Así que en esta hora pedimos que envíes tu palabra, y esa palabra que la envías traiga un fruto agradable a ti, Señor. Úsame a mí, Señor, y usa a mis hermanos para que podamos recibir esa palabra con mansedumbre y que quede implantada en nuestros corazones. Espíritu Santo, sigue haciendo la obra en medio nuestro, y por favor no pares de trabajar en esa obra que somos nosotros. Te lo suplicamos hoy en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. A Él sea la gloria. Entonces, hermanos, para aprovechar los minutos que tenemos, yo quiero ir a la palabra del Señor y hablar sobre este tema que creo que no lo he puesto acá, pero ahorita lo ponemos. Amén. Ahorita mismo lo ponemos. Este tema hermoso que habla de la justicia. Amén. Esta noche quiero hablarles sobre la justicia de Dios, que también es nuestra justicia. Está allá en Isaías 58:8, un versículo muy, pero muy conocido, cuando el Señor dice, después de todo lo que vas a hacer agradable a mí, entonces dice, cuando hayas hecho todas estas cosas, entonces despuntará tu luz como el alba. Amén. Y tu recuperación brotará con rapidez. Amén. Miren, esto es hermoso, hermanos, cuando vemos cómo el Señor nos promete en su palabra que nuestra luz va a despuntar como el alba. Y la sanidad, la recuperación, la restauración brotará con rapidez. ¿Y qué más? Dice, tu justicia irá delante de ti. Amén. Entonces, hermanos, vemos que la justicia es importante para nosotros, porque Él dice, tu justicia irá delante de ti. Por eso la palabra de Dios dice, dile al justo que le va a ir bien. Porque cuando nosotros, hermanos, actuamos en justicia, Dios va abriendo camino por nosotros, porque esa justicia va delante de nosotros, abriendo brecha, abriendo camino. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Entonces, hermanos, la justicia de Dios, imagínense este panorama, la justicia de Dios va delante de nosotros y la gloria de Jehová va detrás de nosotros. O sea, qué bendición, hermanos, poder caminar uno en la vida con esa bendición, que la justicia va delante y la gloria de Jehová va detrás. ¿Qué nos podrá pasar así? Nada nos podrá detener si caminamos en esa condición. Entonces, ¿cuándo se cumple eso? Porque para poder ver eso, hermanos, hay ciertos requisitos y prerequisitos para ver esos versículos cumplidos. Y está ahí en Isaías 58:6, cuando Dios vuelve a recordarnos, ¿acaso no es este el ayuno que yo escogí? Cuando hemos hablado, ¿no?, que el ayuno verdadero no es ponerse a aguantar hambre uno los días que sean, sino que el ayuno que Dios ha escogido, hay 8 cosas ahí en la palabra. Miren, la primera es desatar las ligaduras de la impiedad. O sea, hay tantas cosas, hermanos, dentro de nosotros que todavía no le agradan a Dios y todavía son obras de impiedad. Y Él dice, desatar esas ligaduras de impiedad, soltar las ataduras del yugo, dejar libres a los quebrantados, ahí van 3, y en romper todo yugo. Amén.
Eso es lo que a Dios le agrada. Ese es el mejor ayuno que Él ha escogido, hacer esas 4, pero vienen otras 4 cosas más. Dice, ¿acaso no consiste en compartir tu pan con el hambriento? Amén. En llevar a tu casa a los pobres sin hogar. Van 6. ¿No consiste el mejor ayuno en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo? Amén. Si se recuerdan que para esta época siempre evangelismo hemos hecho, pues la gente afuera que no tiene casa y que padece de frío, pues hemos hecho la obra de ir a cubrir al que está desnudo. Pero tampoco, bueno, no se trata solamente de eso, sino también cubrir a aquellos que están desnudos espiritualmente, porque hay muchos hermanos que están sin cobertura. Entonces, parte de ese ayuno que Dios ha escogido es ir a cubrir al desnudo, no esconderte, dice, de quién es tu propia carne. Entonces, cuando hemos hecho esas 8 cosas, entonces, hermanos, la justicia irá delante de nosotros y la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. Amén. Entonces, tengamos presente estos puntos. Hay ocasiones, hermanos, en que la vanguardia se mueve hacia la retaguardia, ¿no? O sea, que los que tendrían que estar al frente se van para atrás, o los que estaban atrás se tienen que ir al frente, ¿no? Yo sé que usted alguna vez vio el partido de fútbol, de soccer, y que ya iban perdiendo y les quedaba 1 minuto y hasta el portero, que era la retaguardia, se va para adelante a ver si mete un gol, ¿verdad? O viceversa, si el equipo va ganando y no se quiere dejar meter un gol, los que están en la vanguardia se van a la retaguardia y se ponen todos de porteros, no pueden meter las manos, pero ahí están. Entonces, yo sé que usted ha visto algo así, ¿verdad? Pero esto también, hermanos, se da en el plano espiritual. Cuando dice la Biblia en Éxodo 14:19, que en aquel momento, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el Mar Rojo, y estaban atrapados porque venía el ejército de Faraón con toda la fuerza a destruirlos, y ellos tenían delante el Mar Rojo y no hallaban para dónde salir. Dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Moisés, solo levanta la vara, ¿va? Y que se abra el mar. Entonces dice que en ese momento, hermanos, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, siempre había caminado delante del campamento de Israel. En ese momento dice que el ángel de Dios se trasladó hacia atrás. Amén. El ángel de Dios, hermanos, que siempre iba adelante, en ese momento se pasa para atrás. Y no solo el ángel de Dios, sino la columna de nube que llevaban siempre ellos adelante, se movió y se puso a la retaguardia. Amén. Aquí vemos un caso cuando lo que estaba adelante hoy se va hacia atrás. Y el propósito, hermanos, era colocar una muralla entre aquel ejército furioso de los egipcios que querían matar a los israelitas, y se puso ahí la columna de nube, y el ángel de Jehová se puso ahí, hermanos, entre el campamento de Israel y los egipcios. Amén. Y vinieron a formar una nube, una columna de nube y de tinieblas, para que los egipcios no pudieran ver qué estaba pasando del otro lado. Y mientras tanto, hermanos, el pueblo de Dios le alumbraba el camino. Y así dice la Biblia, que le alumbró a Israel toda la noche, mientras ellos cruzaban el Mar Rojo. Amén. Y los egipcios ciegos, porque quedaron en tinieblas. Amén. ¿Y cómo sucedió eso? Que la gloria del Señor se movió hacia atrás, que el ángel de Dios se movió hacia atrás para que sus hijos pudieran pasar el Mar Rojo en seco y poder así ser libres de la esclavitud. Así como ocurrió en aquel entonces, hermanos, así Dios lo va a estar
va a estar haciendo en este tiempo, amén. Que va a poner tinieblas, porque tinieblas cubrirán la tierra, amén. Y densa oscuridad a las naciones, dice la Biblia. Mas a los que creen en su nombre, nacerá el sol de justicia. Y ese sol de justicia, hermanos, es el que nos tiene que estar alumbrando todos los días. Mientras el mundo se queda en tinieblas, nosotros tenemos que caminar así con la palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Y yo sé que usted hoy ha venido a escuchar palabra de Dios. Amén. Entonces, sigamos. Aquella tribu última que se llamaba la tribu de Dan, que era la retaguardia. Amén. ¿Sí se acuerdan? Hemos estado hablando sobre Dan. En este nuevo tiempo, hermanos, esa tribu que era la de atrás, la retaguardia, increíblemente nos ha enseñado nuestro pastor general, ahora va a ser la vanguardia. Aquellos que estaban atrás, hoy Dios los va a poner adelante. Porque Dan significa justicia. Por eso dice, tu justicia irá delante de ti. Amén. Porque Dan significa juez, significa juicio, significa justicia. Entonces Dan va adelante. Isaías 58, lo que hemos leído, dice, tu justicia irá delante de ti. Aquí está, Isaías 58, 8. Tu justicia irá delante de ti. Y hemos dicho que Dan significa justicia. Entonces Dan irá delante. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Porque lo que hemos aprendido es que Judá es el que iba adelante. Judá va adelante, amén. Llevando la gloria de Jehová en el desierto. Él iba adelante. Pero ahora en este nuevo ciclo, hermanos, este tiempo que nos ha tocado vivir, Dios nos está diciendo que la gloria de Jehová se ha movido hacia atrás. Amén. Porque la justicia va adelante. Dan va adelante. Entonces, yo no sé si usted lo está entendiendo, pero a mí esto me ha estado zumbando todos estos días de cómo Dios, hermanos, hace cosas nuevas. Porque usted y yo estamos en un nuevo pacto. Acuérdense que los pactos que vivieron los antiguos, esos pactos quedaron inválidos. Y por eso vino el Señor Jesús y dijo, esta copa es la copa de un nuevo pacto en mi sangre. Entonces hoy nosotros somos partícipes de un nuevo pacto. Amén. Y en ese nuevo pacto, los que antes iban en la retaguardia, hoy en el nuevo pacto, hoy irán en la vanguardia. Amén. Sí entendemos, ¿verdad? Vanguardia es adelante, retaguardia es atrás. Amén. Mateo 20, 16. Así dijo el Señor Jesús en aquella parábola de la última hora, cuando se acuerdan que fue a contratar a los siervos que entraron a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, y los mandó a la viña a trabajar. Pero había un grupo que dice que era la penúltima hora, las 5 de la tarde, y le dijeron, ¿y ustedes qué? ¿No han estado aquí? ¿No han ido a trabajar? No, pues nadie nos ha llamado. Pues vayan a trabajar. ¿Y qué pasó cuando fue la hora de ya de hacer el pago del día? Le pagaron a los que habían entrado de último primero. Y su sorpresa fue que recibieron el denario completo. Así que los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Porque nosotros somos esa generación, somos esa iglesia de Cristo que nos tocó ver esto, hermanos. Hoy que se sacan los dientes todos los países, se pelean bélicamente, económicamente, socialmente. Hay peleas y nosotros estamos viendo todo eso. Así que nos ha tocado ser los últimos, pero en el plano de Dios seremos los primeros.
aquella tribu de Dan que era de los últimos de la retaguardia, hoy sabemos que los de Dan serán los primeros, porque nosotros somos los siervos de la última hora. Nos va a tocar ser los primeros en desfilar. Aleluya, hermanos. Nos va a tocar ser de los primeros en desfilar. Amén. ¿A cuánto les tocó desfilar cuando eran escolares? Amén. Sí, nos tocó desfilar, hermanos. Yo tuve el privilegio de, siempre me ponían adelante, aunque mi historia es diferente. Cuando llegué a la escuela, no me inscribían, hermano, no me inscribían porque no tenía edad. No había párvulos, no había kinder, jardín, nada. Era primer año, había que tener 7 años. Y yo solo tenía 5. Así que Dios hizo un milagro. El principal, el director de esa escuela, después de ver mi insistencia y con mi mamá ahí, le dije: mamá, dígale al director que me inscriba. Y dice el director: señora, que venga su hijo, chamaquito de 5 años, que venga su hijo, pero no le vaya a comprar nada de útiles. Es más, dele ahí un lápiz. Y teníamos una tienda donde vendíamos cosas y había papel, de ese papel de envolver. Dice: hágale ahí un par de hojas de ese papel. Así que venga. ¿Y saben qué pasó? Yo era de los últimos allá, porque no estaba inscrito. Y a todos los llamaban por su nombre. Y yo sabía que no me llamaban porque yo no estaba inscrito. Yo llegaba de oyente. El principal dijo: que venga de oyente. Hermanos, a los 2 meses, aquel que estaba hasta de último, hoy lo tenían aquí de primero. Porque Dios es Dios de misericordia, hermano. ¿Y por qué me pasaron de allá? Porque los que estaban allá me preguntaban cuáles eran las tablas. Y yo no sabía las reglas, yo se las decía. ¿Cuánto es tanto por tanto? ¿Cuánto es? Entonces ya la maestra dijo: no, allá no. Me puso aquí adelante donde me podía ver para que no le soplara a los demás. Así que yo creo que los últimos serán primeros. En lo espiritual, hermanos, Dios quiere que nosotros, que estábamos abandonados, olvidados, hoy Dios se ha acordado de nosotros. Amén. Aleluya. El nombre de Dan viene de una raíz griega que se escribe así, miren, Down. No el síndrome de Down, pero se escribe así, es la 1835. Esa es la palabra de donde viene el nombre Dan, Down. Y en inglés, hermanos, Down quiere decir amanecer. Dan quiere decir alborada. Cuando viene la alborada, Dan quiere decir nacer, alba, aurora, madrugada. Todo eso quiere decir Dan. Miren qué bonito. El significado de Dan viene de Down: amanecer, alborada, madrugada, alba, nacimiento, amanecer. Entonces Dan está encriptado en esa palabra alborada, porque, hermanos, ya muy pronto nos va a amanecer. Ya muy pronto viene el Señor. Y Dan, hermanos, es de los primeros, porque la Biblia dice que para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá, amanecerá un sol de justicia, se levantará el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Eso es Dan, hermanos. Muy pronto nacerá nuestro sol de justicia y en sus alas va a traer salvación, va a traer sanidad. Eso quiere decir Dan. Y vosotros saldréis, hermanos, vamos a salir de esta tierra. Vosotros saltaréis como terneros de la manada. Amén. No nos vamos a quedar acá, vamos a salir, hermanos, salir. Y vamos a saltar, vamos a volar. Amén. Entonces, el nombre de Dan es algo muy especial, hermanos, muy lindo hoy que lo estamos estudiando, porque significa juicio, justicia.
juez. Génesis 36 dice que había una mujer, hermanos, que estaba triste, estaba desconsolada porque no podía tener hijos. Lea ya le habían nacido varios hijos y a Raquel nada. Entonces tenía su sierva llamada Bila y le dijo, bueno, te vas a acostar con mi esposo. Y entonces dijo Raquel, Dios me ha hecho justicia. Miren, Dios me ha hecho justicia y ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo. Porque ese hijo, hermanos, que iban a nacer en las piernas de ella, iba a ser el hijo de ella. Amén. Y dijo Raquel, a ese hijo le daré su nombre Dan, porque Dios ha hecho justicia. Amén. Dios quiere hacer justicia en medio de nosotros, hermanos. Si te han hecho injusticias, Dios quiere hacer justicia. Amén. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero también Él dice, mía es la justicia, yo te la mostraré. Entonces Dios quiere mostrar justicia, hermano. Justicia. ¿Cuántos de ustedes piden, buscan y esperan ver la justicia de Dios en sus vidas? Amén. Y Dios quiere hacer justicia, hermano. Viene el tiempo ya de que Dios va a mostrar la justicia por sus hijos. Amén. Dios quiere mostrarnos su justicia. Y Dan es justicia. Dan, hermanos, que era la última tribu, era como la caída del sol, el ocaso o el sunset. Eso era Dan, porque era la tribu última. Ahora esa tribu que era el sunset, ahora va a ser la primera. ¿Por qué? Porque Dan quiere decir amanecer. Amén. Aquella tribu que era el atardecer, hoy Dios lo regresó y dice, vas a ser el amanecer. Dios quiere amanecer, hermano. Quiere amanecer en tu corazón, quiere amanecer en tu vida. Amén. Dan es juicio, decíamos. Y fíjense que la bendición que recibe Dan en aquel momento de su padre Jacob, la encontramos en Génesis 49, 16. Su padre Jacob dijo, Dan, juzgarás a tu pueblo como una de las tribus de Israel. Entonces, desde ese entonces, Dan iba a ser un juez, porque Dan quiere decir juicio, quiere decir justicia. Aunque nosotros, hermanos, para juzgar tenemos que juzgar con justo juicio. Amén. Porque a veces dicen, no, yo no soy quien para juzgar, el que juzga es Dios. Amén. Pero también, hermanos, hay momentos que nosotros tenemos que emitir un juicio. Tenemos que tener un criterio, porque también juicio en griego quiere decir criterión. Hay que tener un criterio para juzgar. No se trata nada más de que dicen esto de una persona y sí, sin tener uno la base. Que a veces hasta uno le puede dar like a cosas que no son reales y se está uniendo a ese grupo de falsos, de calumniadores. Entonces uno tiene que tener un criterio y sí podemos juzgar con justo juicio. Amén. Por eso dice la Biblia allá en 1 Corintios, creo que está, nosotros, hermanos, deberíamos de resolver los problemas internos. Dice, los cristianos no necesitarían ir a los tribunales, porque eso está aquí en 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis, dice, que los santos van a juzgar al mundo? ¿Y usted quién cree que son los santos? No solamente mi hermano Eduardo y su familia, no. Todos nosotros, los que hemos sido santificados con la sangre de Cristo. Dice, nosotros, los santos, nos va a tocar juzgar al mundo. Amén. Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, amén. Imagínense, si vamos a juzgar al mundo, ¿sois indignos de juzgar pleitos tan pequeños? Que a veces, hermanos, por una cosa pequeña que se puede resolver con un criterio,
de Dios, con una sabiduría de Dios, y a veces entre mismos hermanos peleándose en una corte donde quien está emitiendo un juicio es un juez que estudió leyes, pero leyes de la tierra, y no tiene el temor de Dios. Tú estás diciendo eso, ¿no? Claro, para eso están las leyes de la tierra, sí, amén. Pero aquí dice, ¿acaso no podés juzgar pleitos internos? ¿No sabéis que vamos a juzgar a los ángeles? Hermanos, eso es poderoso. Cuando usted le pone ojo a esta letra, y si no, ¿nos va a tocar juzgar ángeles? Santo Dios, ¿a qué nivel tenemos que llegar nosotros? Si dice que nos va a tocar que juzgar a los ángeles. Y 1 Corintios 6:3 dice, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Amén, que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude si nos va a tocar que juzgar a los ángeles. ¡Wow! Yo dijera, qué fe la que tiene Dios en nosotros. Amén. Es que Él sabe lo que va a hacer con nosotros, hermano. La obra que Él empezó no la va a dejar inconclusa. Amén. Esto se va a poner bueno. Por eso es que uno de los jueces más notables en la historia del pueblo de Israel venía de la tribu de Dan. ¿Ya se acuerda quién era? Dice que este juez muy conocido, hermanos, en Jueces 13:2 dice, había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, era de la tribu de Dan, que se llamaba Manoa. ¿Y qué pasaba con Manoa? Su mujer era estéril y nunca había dado a luz. Y usted sabe, hermanos, que el ángel de Dios le habló a la mujer, a la esposa de Manoa. Y ella le fue a contar a su esposo. Y ya se puso el esposo alerta. Y el ángel le vuelve a hablar otra vez a ella y no le hablaba a él. Bueno, así que sucedió, hermanos, que el Señor mismo le habló a la esposa de Manoa. Y la mujer dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Sansón. Uno de los jueces de Israel. Y fíjense que Sansón es la palabra 81:21, y Sansón significa luz del sol, sunlight, un rayo de sol. Eso quiere decir Sansón. Amén. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Es que venía de la tribu de Dan. Amén. Y wow, qué fuerza la que Dios le dio a Sansón, ¿no? Así que los jueces, hermanos, vienen de varias tribus, pero especialmente de Dan. Entonces, Dan también es un nombre que marca límites, porque Dios lo usa en la Biblia 9 veces. Menciona, hermanos, que hay un límite. Y ahorita estamos llegando a un límite, hermanos. Dios nos ha llevado a un límite. Hay cosas que no podemos nosotros pasar, no podemos consultar a los muertos, no podemos hacer cosas que a Dios le desagradan. Entonces todo tiene un límite. Pero Dan significa, hermanos, el límite del norte, porque siempre la Biblia marca que había un límite desde Dan, que era el norte, y esos estaban al pie del monte de Hermón, es la parte norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano y Siria. Decía siempre la palabra del Señor, desde Dan hasta Beerseba. Entonces Beerseba es la parte del sur. Entonces Dan nos marca un límite territorial del norte hasta el sur. Hay 9 veces aparece desde Dan hasta Beerseba. Recorrido de unos 250 kilómetros en línea recta. Pero ¿por qué hablo esto? Porque Dan nos marca un límite, amén, territorial. Entonces hubo un cambio. Miren, Dios no cambia, pero Él nos va, hermanos, revelando su palabra. Porque en Génesis 49, el papá, cuando bendice a su hijo,
a sus hijos, a sus 12, le dijo a Judá, dice: eres un cachorro de león, oh Judá, vuelves de cazar, hijo mío. Se agacha y se recuesta cual león y como leona, ¿quién lo despertará? Hermano, usted vio un león ahí acostado, no lo va a ir a despertar. Más bien pasa uno por otro lado, ¿no? Entonces dice: se agacha, se recuesta el león y como leona, ¿y quién lo va a ir a despertar? Pero ese era Judá, cachorro del león, oh Judá. Eso fue lo que le dijeron en Génesis 49. Pero a Adán, ¿qué le dijeron? Eres una serpiente junto al camino, como víbora junto al sendero, que muerde los cascos del caballo, de modo que su jinete caiga hacia atrás. Entonces, por eso a Adán le han atribuido algunas cosas malas, porque será como serpiente junto al camino. Génesis 49, 17. Pero hubo un cambio. Deuteronomios 33, 1. Miren lo que pasó. Aquella maldición que le había caído a Adán, hoy Dios se la convierte en bendición. Porque ahora le dicen a Adán, y esta fue la bendición con la cual Moisés, aquel hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Hermanos, Rubén le habían dicho: Rubén, no serviste para nada porque subiste al tejado y profanaste mi lecho. Entonces a Rubén le cayó también maldición, pero ahora dice: viva Rubén y no muera. Amén. O sea, se cambió aquella maldición que había sobre estas tribus y ahora le vino bendición. Viva Rubén y no muera, y sean numerosos sus hombres. Amén. Entonces aquel Dan que le habían dicho que iba a ser serpiente en el camino, ahora en Deuteronomio 33, 22, dijo acerca de Dan. Miren lo que le dijeron a Dan: Dan es un cachorro de león que salta desde Basán. Y si se acuerda, allá en Génesis 49, ¿quién era el cachorro de león? Cachorro de león era Judá. Y ahora el cachorro de león se llama Dan. ¿Se dan cuenta cómo Dios cambia nuestras maldiciones en bendiciones? Porque ahora Dan ya no es serpiente a la orilla del camino. Ahora Dan es cachorro de león. Cachorro de león que salta desde Basán. Otro día vamos a hablar de Basán. Pero lo que yo veo acá, hermano, Dios es bueno. Es bueno el Señor. Ahora Judá, que era el cachorro de león, hoy Dan es el cachorro de león. Pero Dan tiene enemigos y tenemos que estar conscientes que tiene enemigos. Y los enemigos de los danitas eran los amorreos. Dice que los amorreos detuvieron a los hijos de Dan en la región montañosa y no permitieron que bajaran a conquistar el valle. Entonces, ¿contra qué nos vamos a enfrentar como danitas? A los amorreos. Y el amorreo, hermanos, eran los nietos de Noé. Venían del linaje de Canaán, aquel nieto de Noé. De ahí sale el amorreo. Eran unos guerreros fieros, hermano, fieros para la pelea. Y lo que hacen es que le impiden a Israel conquistar la tierra prometida. Entonces tenemos que nosotros pelear contra el amorreo, aquellos que nos están impidiendo conquistar nuestro Canaán. Amén. Tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Entonces, dicho sea de paso, con los pocos minutos que me van quedando, de los 4 grupos que usted se recuerda, estaba el primer grupo de Judá adelante con Isaacar, Zabulón, Gersonitas, Meraritas con la parte del tabernáculo. Después iba Rubén con Gad y Simeón, y en medio iba el arca del pacto, iba lo sagrado, el arca del pacto.
Ahí van los coatitas, que no les tocó ni una sola carreta, ni un solo buey. Iban cargando las cosas sagradas en los hombros. Amén. Y después iba Efraín con Benjamín y Manasés en el tercer escuadrón. Y el último era Dan, acompañado de Aser y de Neftalí. Ahí van los 4 batallones. Judá iba adelante. Pero ahora dice Dios, la gloria será tu retaguardia. Y Dan, que es tu justicia, irá delante de ti. Aleluya, este tiempo, hermanos, que nos va a tocar vivir es precioso. Porque la presencia misma del Señor va a ir con nosotros. Porque Él es nuestra justicia. Él es nuestro juez. Entonces, hermanos, aquel Dan, que es la retaguardia y que ahora es la vanguardia, es el que va a ser primeramente arrebatado. Lo vimos, hermanos, con todo lo malo que le habían puesto a Dan, a tal grado que ya ni aparecía en Apocalipsis 7 entre las tribus y se creía una tribu perdida. Hoy, hermanos, es cachorro de león. Dan, cachorro de león. Y aunque no aparece en las 12 tribus del Apocalipsis 7, pero Dan significa juicio, balanza. Y Dan es la raíz del nombre Daniel. Y lo vimos ya, pero tenemos que tenerlo muy presente, que Daniel y sus 3 amigos, jóvenes hebreos que estaban allá en Babilonia, esclavos en el palacio, vemos, hermanos, que en ese momento en Daniel 3:13 el rey Nabucodonosor mandó a traer a Sadrach, Mesach y Abednego, porque le dijeron que ellos no se habían postrado ante la imagen que había fabricado el rey Nabucodonosor. Entonces estaba con toda la ira y toda la furia, y él les dijo: ¿es cierto que ustedes no se postraron, no le rindieron culto a la imagen? Y ellos dijeron: no, nos hemos hincado y ni pensamos arrodillarnos delante de una imagen. Y dijeron estos jóvenes: si es así, nuestro Dios, a quien nosotros sí le rendimos culto, ese Dios nos podrá librar del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nuestro Dios nos va a librar. Esos jóvenes, hermanos, estaban pero dispuestos a morir. Y dijeron ellos: si Dios nos libra, o si no nos libra, pero no nos vamos a arrodillar, porque sabemos que nuestro Dios sí puede librarnos. Entonces vemos ahí que solo estaban los 3 jóvenes y Daniel no se veía por ningún lado. Dice la Biblia que estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. O sea, estos entraron al horno de fuego, 7 veces calentado, 7 años de tribulación. Pero ahí no está Daniel, ahí no aparece por ningún lado. Entonces el rey respondió, cuando ya habían tirado a los 3 jóvenes, que dice que los aventaron, hasta ellos mismos se quemaron, porque el rey mandó ordenar el horno 7 veces calentado. Entonces cuando él vio, dice: yo veo que metimos a 3, pero ahora veo 4 hombres sueltos que se están paseando en medio del fuego y no se están quemando. Aleluya. Dios es fiel. Amén. Él permanece fiel, hermanos. A Él sea la gloria. Porque estos jóvenes que creyeron en Dios, que confiaron en Dios hasta el último momento y prometieron no arrodillarse ante dioses ajenos, Dios los libró del fuego.
Dice la Biblia, aquí lo dice, el rey babilónico veía 4, dice, pero si solo 3 tiramos al horno, y ahora yo veo 4 hombres que están sin amarras, están sueltos, que andan danzando en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Qué Dios tan poderoso el que tenemos, hermanos. Y dijo el rey, y el aspecto de ese 4.º hombre es semejante a un hijo de los dioses. Qué precioso, hermanos, lo que Dios va a hacer por nosotros. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y si por el fuego pasas, no te quemarás, dice el Señor, porque yo estoy contigo, yo te voy a librar, te voy a sacar del horno, te voy a sacar de las aguas, porque Dios es Dios, poderoso es el Señor. Pero lo curioso de esto, hermanos, es que el aspecto de ese 4.º hombre, dice, era semejante a un hijo de los dioses. Aleluya. Eso es Elohim. Amén. ¿No será que Daniel ya lo habían arrebatado? Porque no estaba ahí, y si los 4 eran inseparables. Y ahora no aparece Daniel. Leyendo el Talmud, una parte del Talmud dice, es que Daniel estaba de comisión por otro país, dicen ahí. Pero nosotros sabemos, hermanos, que Daniel ya había sido rescatado, ya había sido arrebatado. Entonces los de Daniel, los danitas, los de Dan, vamos a ser arrebatados antes que venga ese fuego 7 veces calentado. Amén. Dice Nabucodonosor, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y llamó a los 3 jóvenes y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid del fuego y venid. Amén. Los sacaron, hermanos, los sacaron del horno. Entonces la Biblia dice que estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, salieron de en medio del fuego. De en medio del fuego. Nosotros, hermanos, sabemos que la gran tribulación no es para nosotros, pero va a haber pueblo que por no estar despierto se va a quedar a la gran tribulación, y le creemos a Dios que los va a sacar, que sean chamuscados, quemados, pero van a salir. Porque la Biblia dice allá en Apocalipsis 7:14, cuando le preguntaron a Juan, cuando Juan vio aquellas multitudes, y Juan dijo: pero ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Y yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. A Juan le preguntaron: ¿quiénes son esos? Y Juan dijo: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que van saliendo del horno de fuego. Estos son los que vienen de la gran tribulación, que lavaron sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Entonces, hermanos, hoy nosotros tenemos una oportunidad de irnos con el Señor en el arrebatamiento. Que nos ayude el Señor a irnos, porque lo que viene para la tierra está muy feo. Muy feo, no se lo aconsejo. Pero acuérdese que Dios es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Y por eso Dan, hermanos, va adelante con su bandera, que es el águila. Y sobre esa bandera van las otras 2 tribus. Y entonces Dan está asociado con el águila. Aquella tribu que era la última, hoy aparece primero. Porque en Apocalipsis 8:13 dice: miré y oír volar un águila por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra. Así que nos identificamos con el águila, con esa águila volando, que va ya arriba en el cenit
dice que es la parte más alta donde no ha llegado ninguna criatura. Amén. Ninguna criatura ha podido llegar al cenit. Ahí va el águila en medio de ese cenit, diciendo: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra. Por razón de los 3 toques de trompeta que aún están por tocar. Entonces, hermano amado, lavemos nuestras vestiduras hoy y no esperemos llegar al último momento. El águila va a volar después de la 4ª trompeta, antes que vengan los 3 últimos toques de trompeta. Entonces, le quiero dejar ese pensamiento. Está por sonar la trompeta y nosotros tenemos que estar listos para irnos con el Señor. Póngase de pie esta noche y pidámosle al Señor que Él nos ayude a salir de la tierra en el retorno del Señor. Entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez y tu justicia irá delante de ti. Entonces Dan es justicia, irá delante, y la gloria de Jehová, Judá, será la retaguardia. Amén. Gracias, Padre. Pónganse de pie, oramos, te damos por tu palabra gloriosa, que podamos entender, Señor, los tiempos que nos has puesto sobre la faz de la tierra, y que esta palabra, Señor, que hoy hemos escuchado, quede clavada en nuestro corazón y podamos entender que aunque nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de ti, pero ayúdanos, Señor, a obrar con la justicia tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser siempre sensibles a la voz del desfallecido, del que está desanimado, del que está, Señor, sin esperanza. Que nosotros seamos aquellos que llevemos la palabra, aquellos que llevemos, Señor, un abrazo, que llevemos, Señor, un sustento, un aliento para aquellas personas que hoy están sin esperanza, Señor. Sabemos que los últimos serán los primeros y que a nosotros nos ha tocado ser esos siervos de la última hora. Y sabemos, Señor, que tú eres quien mejor paga. Eres el que nos da la mejor recompensa. Ayúdanos a que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos entiendan, Señor, el momento, el tiempo que se acerca tu venida y que necesitamos estar despiertos, vigilantes, conscientes que tu venida está cerca, Señor. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, a mis hermanos que dejando de hacer cuantas cosas, Señor, de sus propias labores, hoy han venido a tu casa, Señor. Recibe, hermano, una bendición grande. Recibe, hermana, una bendición poderosa, porque nuestro Dios no nos paga conforme nuestras obras, sino que Él nos paga con su misericordia. Así que esta noche apelamos a la misericordia tuya, Señor, como aquella mujer Esther que se presentó delante del rey y encontró gracia, y tú le extendiste el cetro, ese cetro de misericordia. Asimismo, hoy extiende tu cetro de misericordia. Trae sanidad a los hermanos que no han venido porque están quizá recuperándose. Que su recuperación brote con rapidez y que su luz despunte como la aurora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te adoramos y te glorificamos. Amén y amén. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro,
fuera de ti nada deseo, Señor.